Bueno, vamos a ver. Hay cosas que no termino de entender y bueno, dentro de lo que cabe sí. Vamos a ver, ¿cómo lo explico? Resulta que ayer estuve escuchando Más Allá, pero no tanto, de Radio Plaza creo que era, y resulta que hizo un comentario que me llamó la atención sobre una persona que hizo un libro y dice, que hacía el comentario de que era más fácil escuchar a un tertuliano en sus 2-3 minutos de decir la chorrada que le parecía y la gente le hacía más caso a eso que tener que escuchar o leer media hora de razonamiento para poder entender cuál era su postura. Sí, eso es cierto, completamente cierto. Muchas veces me pongo a pensar que quizás desarrollo demasiado la idea que quiero decir y por eso quizás pues no tiene tanta acogida como soltar cualquier chorrada y hacerse el gracioso. Pero el mismo día he escuchado a Pedro Sánchez comentar que él se sentía más libre hablando sabiendo que su madre no le iba a escuchar. Y vamos, él tiene toda la libertad del mundo de hablar y además habla estupendamente. Pero sí, hacía ese comentario que quizás no se sentiría como con toda la libertad. Yo creo que quizás la palabra esa no era exacta, porque cuando uno está a lo mejor con la madre, porque era el ejemplo que ponía, pues se siente como, no exactamente, pero quizás se sentía él, no que fiscalizar a la madre, pero sí, algo fiscalizado diciendo a ver qué va a hacer, cómo lo va a decir, qué palabra va a utilizar, o le va a hacer le va a apostillar cualquier comentario. Pero no sé hasta qué punto. El tema es que ¿a qué viene decir esto? Pues eso es que me ha hecho recordar muchas cosas acerca de cómo nos comunicamos a través de internet y cómo eso cada vez se está deteriorando y cada vez se convierte en un monólogo en lugar de otra cosa. Bueno, voy a dar paso a la entrada. Diario de Argifonte Es mi diario sonoro. en versión podcast. Versión para llevar. Take away. Versión para descargar. Espero que te guste. Espero que te guste mucho. Espero que te guste. ¿Y por qué le he dado paso a la entrada? Porque ahora va a empezar el rollo espero que no sea de media hora, en el que voy a desarrollar la idea. El otro era una presentación por si le podía interesar a alguien, pues que escuchara, y si no le interesa, pues ya podía pasar al siguiente podcast. Y ahora se supone que voy a hacer un desarrollo de la idea. Y digo se supone porque muchas veces me empiezo a enrollar y se me va el santo al cielo. Por eso muchas veces lo suelo escribir. Vamos a ver. Una de las cosas que aprendí cuando entré en Twitter y que aprendí también en la vida es que tú tienes que explicarte correctamente tus ideas y no estropear las cosas. Es decir, no tienes que insultar a nadie, no tienes que poner como ejemplo negativo a otra cosa para que tú seas el positivo. Que sí, que aprendemos de forma comparativa y demás, pero eso es cuando somos pequeños. Ahora cuando se supone que somos mayores no tenemos que ir a los ejemplos fáciles, ñoños muchas veces, ridículos, o que llegan a ser ridículos en muchísimas ocasiones. Creo que somos bastante maduros, o se nos supone por lo menos, para poder hacer una argumentación de todo lo que queremos decir sin necesidad de estar constantemente diciendo, ¿lo ves? Pues yo soy el bueno y este es el malo, o yo tenía razón. Eso es buenísimo. Eso es cuando eres pequeño, vale, pero cuando ya una persona es mayor y escuchas a los políticos de yo tengo razón, o ya, eso ya lo sabía. Pues si tú ya lo sabías, ¿por qué no lo denunciaste? Yo lo denuncié, y si empiezas a buscar y no lo encuentras. Sí, tú ya lo sabías. Eso es como cuando se ponen las personas que hay un accidente o hay un problema gordo y después a toro pasado, todos son, ¿qué creo era? Capitán a posteriori, ¿no? Se ponen a decir, eso ya lo sabía. Pues si lo sabías, ¿por qué no denunciaste? ¿Por qué no hiciste un escrito? ¿Por qué no comunicaste esa situación que podía provocar la situación, ese hecho tan caótico, tan dramático, tan problemático o lo que fuera? En fin, nada. Que al final, si es cierto que lo sabía, pues eso estaba cometiendo un delito en muchos casos. Pues lo que quiero decir,
Cuando una persona necesita explicar su situación, que en un principio se ocurre que puede resultar hasta ridícula la postura. Dicen, esta postura es ridícula. No me pongo, no sé, no me pongo esta gorra. Y dice, qué ridículo, qué crío. No, es que esa persona no se pone esa gorra porque esa gorra se la iba a comprar, se la compró otra persona y luego con desprecio se la dio diciendo, mira, desde mi posición de poder te la doy. Entonces, claro, pues no me la pongo. Eso hay que explicarlo. Sin embargo, si esa persona no lo explica y ve que no me pongo esa gorra porque no quiero, entonces es que es un crío. Bueno, esos son ejemplos ridículos, quizás pequeñas tonterías, pero cuando te pones a ver en las redes cómo hay gente que se pone a dar su postura, que normalmente suele ser la postura de otra persona, que ha sido esa persona, la que lo lanza, ha sido colonizada porque cree tener ideas, cree tener conciencia propia, sin embargo entra dentro de una persona, de un grupo de personas con un pensamiento idéntico y que se deja llevar por cierta inercia social, inercia de grupo, en el que al final no tiene necesidad de argumentar absolutamente nada de lo que piensa, porque ya en ese grupo todo el mundo piensa así, y si surge alguna idea de ese personaje, el jefe, el grupo de la manada, en el que se encarga de decir qué es lo que hay que decir y pensar, y ya lo desarrolla un poco después para aquellas personas que dentro de ese grupo quizás lo cuestionan. ¿Qué ocurre? Que, como decía Pedro Sánchez, no se sentiría quizás del todo cómodo cuando está con alguien o la madre que le pudiera escuchar, o eso es lo que yo entendí, ¿vale? Que eso es lo que y lo entiendo porque muchas veces en el podcast a mí me da como cierto reparo que lo escuchen familiares. No sé, es algo de reparo y al final te paras y dices tú, bueno, si me lo escuchara me daría cosilla. Sin embargo, lo está escuchando digamos que cientos de personas, pero que dice, bueno, que no lo conozco, no siento ese rubor. Pero bueno, lo que quiero decir es que cuando entré en Twitter, una de las cosas de las normas, que ya la había aprendido pero no era consciente, era como una norma no escrita, pero cuando entré ahí aprendí perfectamente que lo que vayas a decir, tienes que ser capaz de decirlo delante de tu madre, de tu padre, de tu mujer, de tu novia, de alguien con autoridad para ti. Y si eres capaz de decirlo sabiendo perfectamente que no te van a llamar la atención, entonces es que puedes decirlo. Eso es coartarte la libertad de expresión, no. Eso es que eres libre de decir las cosas, pero además con educación. Porque normalmente esas personas con las que tú sientes esa sensación suele educarte o suele limitarte a la hora de soltar cualquier burrada, porque hay que ser consciente de que en ocasiones somos muy burros hablando, y si no, no hay más que irse al coche y sin ser consciente de lo que está ocurriendo, inmediatamente nos ponemos a juzgar a los demás. Entonces, de esa forma, yo creo que deberíamos de hacer exactamente lo mismo en todo. No solamente en las redes, en todo, a la hora de hablar, en lugar de chillar, gritar y creer que tenemos la posesión de la verdad. Y me da la impresión de que ese filtro lo estamos perdiendo, y ya está con el día a día. Nos pensamos que lo que estamos viendo está delante de una pantalla de televisión, aunque sea esa persona, lo tengas tú ahí delante. Sin embargo, pensamos eso, que se trata de un personaje de una película que estamos viendo delante de la televisión y que realmente a nosotros no nos afecta. Y como no nos afecta, pues podemos soltar la primera chorrada que se nos ocurra, ridiculizarlo, invalidar todos los comentarios que haga, no dejar que argumenten, y sin embargo tú tampoco estás argumentando lo que quieres decir. Así que no sé yo hasta qué punto deberíamos de empezar a pensar, ya que tenemos esa mentalidad. Creo que deberíamos de pensar muchas veces que nos encontramos en una red social y que deberíamos de pensar que nos están viendo
nuestro familiar con el que tenemos ese sentimiento de autoridad. De manera que al final nos moderamos. Y eso no es coartarte, sino te moderas. Porque para decir algo puedes decirlo de malas maneras o de buenas maneras. Y al decirlo de buenas maneras no pierde el sentido ni la razón. Al contrario, quizás hasta la gana. Porque si pierdes la postura y el comportamiento a la hora de decir las cosas, estás perdiendo lo que es el sentido, la razón. Al menos eso es lo que estoy percibiendo, que cada vez estamos más perdidos a la hora de hacer las cosas, nos creemos más islas, más aislados, más pertenecientes a un pequeño grupo dentro de la sociedad, como si la sociedad fuera ajeno a nosotros, y por lo tanto pues podemos decir lo que nos dé la gana, porque como estamos delante de la televisión y soltamos cualquier chorrada ante cualquier cosa, aparece un personaje, digamos un político que hace una declaración, el que sea, me da igual, el que sea. Normalmente suele ser a personajes de Podemos y de PSOE, pero que también lo hacen con gente de la derecha. Toman esa declaración, la manipulan y sobre esa manipulación ya empiezan a hacer declaraciones. Y ya hacen las declaraciones más burras, más, vamos, que eso jamás lo escucharías tú hace 20 años. Y sin embargo ahora lo vemos como algo normal. Y además todo el mundo desde una postura de posesión de la verdad que llega a ser bochornosa. Porque es que los comentarios que hacen vamos, poco menos que como si estuvieran en un trono y mandan cortarle la cabeza a alguien. Pero esto que estamos en una sociedad y pertenecemos a la sociedad, no a un grupito que nosotros desde nuestras limitaciones mentales nos ponemos a asociarnos a este o al otro porque piensa igual, dice igual las cosas que nosotros, o dicen lo que a nosotros nos gustaría decir, como eso mucha gente hay, que dice, digo lo que la sociedad no es capaz de decir. No. La capacidad de decir las cosas la tiene todo el mundo. Que quiera decir algo, lo puede decir de buenas o de malas maneras. Ahora, que a otra persona le gusta que esa persona que está soltando no tiene pelos en la lengua y lo dice encima de malas maneras y malinterpreta el no tener pelos en la lengua con decir las cosas de mala forma, pues eso es un problema. Pero un problema del que lo está escuchando y del que lo está imitando. Y además quiere hacerse sentir él mismo dentro de ese grupo, aunque ese grupo no sepa ni que existe. Bueno, esa es mi idea, mi pensamiento, que creo que deberíamos de empezar a pensar un poco en la moderación a la hora de expresarnos, ser más educados y no sé, pensar que cualquier cosa que vayamos a decir lo estamos diciendo delante de esa persona de autoridad que tenemos, ya sea tu madre, ya sea tu mujer, ya sea tu hermano, tu padre, el que sea, para de esa forma no te impide decir lo que quieres decir, pero sí decirlo de forma más respetuosa, más moderada, más social, porque al fin y al cabo es que lo que hay es lo que hay. Estamos en una sociedad, te guste o no. Y aunque tenga muchísimas carencias, peor era la situación anterior a esta sociedad. Y si te pones a mirar hace 200 años, muy poquitos tenían la libertad de decir lo que querían. Y cuando lo decían, normalmente lo decían también con educación y respeto. De manera que ahora que podemos hablar todos, sin ver nuestra vida en juego, al menos por ahora, disfrutemos de eso y seamos moderados y respetuosos y, respetuosos, para poder seguir así mucho tiempo. Y si piensas que hay alguien que no debería hablar, desarrolla tu argumento. No me parece correcto, que tal, que pero no te vayas al argumentario de un grupo o de otro, ya que tú careces de ese argumento. No, desarróllalo. Sí, la libertad puede ser en ocasiones bastante complicada de disfrutarla, porque tienes que ser consciente de que todo lo que tú dices eres responsable.
Y eso quiere decir ser moderado a la hora de decir las cosas, porque todo lo que dices, si eres responsable de eso, también tienes que ser responsable de las consecuencias de haberlo dicho. No decir, no, yo no lo sabía, yo me dejé llevar por el otro, yo pensaba que, yo creí que. La frase típica que le he dicho muchas veces a mis pequeños, yo creí que, yo pensé que, amigo de Don Tontec. Pues sí, precisamente esto. Piensa un poquito antes de hablar. No te lo digo a ti que estás escuchando, sino de forma genérica, porque hay muchas personas que les gusta soltar y luego no, yo no he sido, ha sido este de aquí al lado. No, lo has dicho tú. Estás calentando a los demás. Cuando ves a alguien que se encuentra en una situación bastante complicada mentalmente, encima lo utilizas para soltarle todas tus burradas, para poder llevártelo hacia ti, que de eso hay mucho. Y el populismo es estupendo para esto y por eso está creciendo de la forma que está creciendo. Y el odio se alimenta de situaciones así. Y creo que deberíamos de empezar un poquito porque es que se nos está escapando de las manos la situación. Y soltar burrada lo que hace es que nos hace burros. Y los burros son muy inteligentes. Así que deberíamos de decirnos que nos está embruteciendo como sociedad. Y al final, cuando una sociedad está embrutecida, no queda otra que el mazo en la cabeza y eso no me gusta a mí nada. Porque hemos llegado bastante lejos como sociedad, que tenemos que mejorar muchísimo, sí, pero hemos llegado muy lejos como sociedad como para dejarlo todo y volver a la Edad Media porque 4 locos le ha dado por convertirse en el líder de una manada que lo único que pretende es ser el jefe de esa manada y avasallar a los demás. Bueno, venga, un saludo, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por escuchar, por tu tiempo, que igual que yo lo tengo escaso, tú también seguramente lo tienes igual de escaso o incluso menos tiempo que yo. Y cuídate para poder cuidar a los demás porque es imprescindible y más en la situación en la que estamos. No me quiero enrollar más, pero sabes que tengo un canal de Telegram que se llama Argifonte Podcast. Lo puedes escuchar cuando quieras, meterte allí, hacer comentarios sobre lo que se está hablando. Y nada, nos escuchamos pronto. Hasta luego.